Muy bien, tenemos entonces, compañeros, el tema 2.4, Guerra con Estados Unidos, de la lectura Historia de las Relaciones Internacionales de México 1820-2010, una lectura que ya hemos venido realizando por ahí. Y ahí vamos a ver el capítulo 4, Guerra por el Territorio, ¿no? Cómo Estados Unidos empieza esa guerra, primeramente indirecta, y después directa para anexarse Texas, ¿no? Esto es parte de las nuevas estrategias, esto que estamos haciendo por aquí, pero son breves explicaciones de los temas. Como les digo, este es el 2.4 y vamos a ver un poquito de cómo inicia Estados Unidos con esta guerra. Vamos a tener algunas preguntas por ahí y la participación de ustedes va a ser resolviendo las preguntas que vamos a establecer en esta breve exposición, ¿no? Que no va a durar mucho para que no quitarles tanto tiempo. Bueno, el 2.4 de su encuadre, que es guerra con Estados Unidos. ¿Cómo empieza la guerra con Estados Unidos? Como les mencioné, es una guerra indirecta y tenemos aquí tres puntos. Primero dice una evidente injerencia de Estados Unidos apoyando la independencia de Texas. Texas primero empieza con una búsqueda de su independencia, aquella colonización o acuerdos de colonización que les encargan, que México le ofrece a Stephen Austin, si lo recuerdan por ahí en las clases anteriores. Y con esa colonización se aprovecha Texas para una vez tener muchos colonizadores estadounidenses, pues buscar su independencia, ¿no? Y aquí tenemos la declaración de la independencia de Texas, ¿no? Para ese momento, en los 30 de 1800, Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos, buscaba el expansionismo del mismo país, ¿no? Eh, a través del pensamiento idealista de lo que fue el destino manifiesto. Para empezar, Andrew Jackson, ¿sí?, presidente de los Estados Unidos, estaba en pro de la esclavitud, ¿no? Este tema de la esclavitud en Estados Unidos iba a ser algo muy importante en la más adelante anexarse sí o no Texas, ¿no? Texas independiente, pero ahorita Texas buscaba su independencia. Andrew Jackson, que estaba a favor de la esclavitud, buscaba expandirse, pero no de una forma tan agresiva, ¿no? Primero buscó que Texas se independizara. Bueno, Texas lo logra, Texas se independiza, pero en esa independencia Andrew Jackson y el pensamiento americano estaba basado en el destino manifiesto. O sea, la idealización era, este destino manifiesto es la idea de que Estados Unidos debe, por ende, expandirse hacia el Pacífico. Está destinado a expandirse al Pacífico ipso facto, ¿no? Bueno, tenemos aquí en la siguiente la derrota de San Jacinto y la firma de los tratados de Velasco. Y uno de los principales actores de estas dos situaciones fue Santa Anna. ¿Qué es lo que sucede con la derrota de San Jacinto? Recuerden, la derrota de San Jacinto fue más que nada como los tejanos. ¿Quién derrota a Santa Ana en Texas? ¿Fueron los Estados Unidos directamente y su milicia? No. Fueron algunos independentistas de Texas y rebeldes de Texas que buscaban primeramente, como ya les había mencionado, la independencia de Texas, ¿no? De hecho, Estados Unidos favorecía de manera indirecta el reclutamiento de independentistas tejanos, rebeldes tejanos e incluso exiliados mexicanos en Estados Unidos, para que estos apoyaran la independencia de Texas. O sea, Estados Unidos apoyó en la independencia de Texas haciendo estas conjunciones, ¿no?, y reclutamientos. Todas estas personas que al final de cuentas no eran militares estadounidenses o de la milicia estadounidense de forma directa, pero sí rebeldes, independentistas, exiliados mexicanos en Estados Unidos, en Texas, buscaron la revolución. Derrotaron a Santa Ana con esta de San Jacinto en el 36. En 36 Santa Ana y su ejército se queda dormido
los derrotan por ahí. Eh, una vez que detienen a Santa Anna, firman los tratados de Velasco, que en ese momento fue más que nada el reconocimiento de Santa Ana, de la independencia de Texas. Esos fueron los tratados de Velasco. ¿Sí? Entonces derrotan, ¿sí? Derrota de San Jacinto en el 36, derrotan a Santa Ana y lo obligan a firmar los tratados de Velasco. ¿Por qué digo obligan? Porque Santa Ana opone muy poca oposición, pero al final de cuentas lo utilizan como moneda de canje porque le dicen tu libertad, pero fírmame los tratados de Velasco. O sea, reconoce la independencia de Texas. ¿Qué es lo que hace Santa Ana? Pues lo firma, ¿no? Reconoce la independencia de Texas, y de esa forma Texas se vuelve independiente, ¿no? Entonces, primeramente, Texas quería independizarse para reacomodar las ideas. Texas quería independizarse, pero Andrew Jackson, presidente de Estados Unidos en ese momento, no quiso comprometerse a la independencia hasta que Texas demostrara que podía sobrevivir al reclamo de la reconquista de México. O sea, cuando Santa Anna fue obligado a firmar los tratados de Velasco a cambio de su liberación, de ser libre, Estados Unidos no iba a reconocer al final de cuentas la independencia de Texas. ¿Por qué? Porque tenía primero que justificar que Texas pudiera sobrevivir a que en algún momento dado México quisiera reconquistarlos, hasta que Texas fuera independiente y pudiera sobrellevar una futura reconquista de México, entonces Estados Unidos lo iba a reconocer, ¿no? Entonces tenía que Texas demostrar una verdadera independencia, ¿no? Y de esa verdadera independencia era a través el detenimiento o detener los reclamos, incluso militares, de una presunta reconquista de México, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos no iba a reconocer la independencia de Texas. Bueno, ¿qué fue Texas? Texas, por ahí, esto lo resumen muy bien y esto es muy importante recordarlo y entenderlo. ¿Qué fue Texas en ese periodo de la década de los 30 de 1800? La República de Texas no fue nada más que un experimento político forzado. ¿Por qué fue un experimento político forzado? ¿Por qué? Porque fue obligado por los Estados Unidos a independizarse. Así de sencillo. Fue carente de tradiciones políticas propias, porque venían de un pensamiento gringo, estadounidense, surgido de la rebeldía de una población no nativa ligado en lo material e ideológico con su país de procedencia, en este caso Estados Unidos, y una población renuente a someterse a la autoridad de un país que le permitió generosamente la colonización y del que nunca observó sus leyes. O sea, México le permitió la colonización. Recuerden los los acuerdos de colonización con Esteban Austin, que ya vimos en clases anteriores, que México le permitió. Texas se aprovechó de eso, pero con el pensamiento americano empezaron a hacer un sistema político tejano con ideología gringa, pero aprovechándose de las facilidades que le dio México, ¿no? Así fue la independencia de Texas, ¿no? Cuando pretendió organizarse políticamente, como le decíamos, establecer un sistema político, lo hizo siguiendo el modelo de las instituciones estadounidenses, porque los colonizadores eran gringos, estadounidenses. Al ser, al final, una etapa más del proceso expansionista que venía experimentando Estados Unidos desde fines del siglo XVIII. O sea, sí quiere empezar Texas a independizarse, pero al final de cuentas se aprovechan del acuerdo de colonización que México les ofreció y obviamente establecieron la ideología estadounidense, política estadounidense, así, ¿no? Eso fue Texas. Bueno, para concluir con esta presentación, una vez que Texas logra la independencia con la derrota de San Jacinto y los tratados de Velázquez, ¿qué es lo que busca primeramente Texas? Texas busca finalmente el reconocimiento de potencias europeas. ¿Sí? Entonces, ¿de quién le convendría buscar el reconocimiento Texas? ¿De qué potencias europeas? Eso es una pregunta que hay que responder por ahí en Blackboard que les voy a poner. Además de, regresándome un poquito,
la pregunta número 1, ¿no? Donde vimos el destino manifiesto, Andrew Jackson y la injerencia de los Estados Unidos. Ante la expansión de Estados Unidos, ¿quién se vería beneficiado? Entonces vamos a resolver dos preguntas. Van a resolver dos preguntas, ¿no? Y en Classroom que les voy a establecer con esta exposición. Número 1, una vez que Estados Unidos quiere expandirse y logra la independencia de Texas, ¿quién creen que se va a ver beneficiado? ¿Algún grupo de México? ¿Algún grupo interno de Estados Unidos? Yo sé que se va a ver beneficiado Estados Unidos en general, pero alguien, algún grupo, algún actor, alguna institución, alguien de Estados Unidos de forma interna se va a ver beneficiado, alguien de México o alguien de Europa. Hay que buscar quién se va a ver mayormente beneficiado de la independencia de Texas y la anexión en un futuro de Texas a Estados Unidos. Hay que resolver esa pregunta, ¿no? Y nos regresamos al otro, donde Texas, una vez que se independiza, busca el reconocimiento de potencias europeas, pero la segunda pregunta, ¿de qué potencias europeas buscaría el reconocimiento? Siendo independiente Texas, astutamente, ¿de quién buscaría el reconocimiento? En las lecturas está, hay que responderlo también y hay que justificarlo. Una vez de la independencia de Texas y que derrotan a Santa Ana y empieza esta guerra que yo les digo de forma indirecta de Estados Unidos con México, primero fue de forma indirecta y después directa, logran aprender a Santa Ana, logran su independencia. ¿Qué creen que es lo que hace Texas? Texas empieza con el mismo pensamiento expansionista que los Estados Unidos. Buscó anexarse en Nuevo México, pero no lo logra. No lo logra porque estaba mal organizado, porque no tenía recursos, porque estaba mal administrado. Entonces no logra esa expansión Texas, no logra anexarse en Nuevo México, fue detenido por la milicia mexicana. Y entonces lo que sucede por ahí es cómo empezamos a organizar Texas. Buscamos ese reconocimiento, de quién buscamos ese reconocimiento. Incluso en algunos momentos se dice, pues bueno, no puedo organizar mi sistema político, voy a intentar anexarme nuevamente a México, aunque no fueron las intenciones al final de cuentas. Y al último pues se anexa a los Estados Unidos, ¿no? Y empieza esa guerra incipiente de la anexión de Texas a Estados Unidos y que tiene México que reconocerlo, ¿no? Si no lo reconoces, pues nos vamos a ese gran conflicto, ¿no? Que el conflicto, como les digo, empieza de forma indirecta, ¿sí? De Estados Unidos con México con la independencia de Texas. Después de una forma más directa cuando ésta logra su independencia y se anexa a los Estados Unidos. Y entonces, después de todos esos conflictos que se suscitaron ahí, la guerra oficial declarada por parte de los Estados Unidos a México, pues empieza ya en 1846, ¿no? Recordando lo que ya mencionamos, que los detonantes de esa guerra pues fueron esta anexión de Texas que les comenté, que se anexó en 1845. Por ahí el ejército estadounidense mandó más allá del río Nueces. Texas se dividía por río Nueces y después del río Nueces había un territorio un prolongado que después hacía presencia del río Bravo y luego ya venían los demás estados mexicanos que hoy conocemos. Entonces hubo una intervención o una patrulla por ahí estadounidense que fue a explorar de forma ilícita, que fue intervención, y los emboscan por ahí los mexicanos, ¿no? Y ahí eso hace que se declare la guerra oficial por parte de James Paul, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y además lo que exacerba y detona más la guerra es la demanda, ¿no? De indemnización de los Estados Unidos, ¿no? Todavía los Estados Unidos exigían indemnización, ¿no? Por el conflicto que nosotros les habíamos y las molestias que nosotros les habíamos generado en la independencia de Texas, ¿no? Entonces ya empieza en 1846 el conflicto oficial y lo que les estoy diciendo aquí está, dice Estados Unidos ofreció comprar, además de esa intervención y de la anexión de Texas, ofrece comprar la Alta California y Nuevo México. Obviamente México lo rechaza. Es cuando Juan Nepomuceno Almonte, representante mexicano diplomático ante Estados Unidos, rechaza la propuesta. Hay una tensión y se rompen relaciones diplomáticas entre los dos estados. Y pues ya viene James Capol y declara esta guerra oficial en 1846, aprovechando que México pues supuestamente entre comillas abusa de la milicia estadounidense, la cual estaba con una patrulla buscando o explorando
en territorio mexicano, que estaban de forma ilícita, ¿no? Entonces la patrulla mexicana, la milicia mexicana los detiene, los embosca por ahí y esto se aprovecha como con el doble sentido, pues, de que voy a enviar esta patrulla, pero si me la emboscas voy a generarme. Se agarraron de eso, pues, para generar el conflicto, ¿no? Lo que generó entonces, una vez que inicia la declaración de guerra en 1846, es que los estadounidenses intervinieran por California, por Nuevo México, por Texas, llegaron a Tamaulipas, llegaron a Coahuila, a Chihuahua, Sonora, a Baja California, y así se vinieron. Incluso por el puerto de Veracruz llegó un barco y también intervinieron. Entonces, por todos lados aprovecharon también de que California quería independizarse y se los anexaron. Pues no pudimos, tuvimos puras derrotas hasta que llegan a la Ciudad de México en 1847, ya a finales, y pues perdimos por ahí, ¿no? Y es cuando se da la famosa batalla de los niños héroes de Chapultepec, por ahí el 13 de septiembre de 1847, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy heroico, ¿no? Sin embargo, perdimos todos los conflictos, ¿no? ¿Qué generó? Pues nos invadieron por todos lados, se aprovecharon de esas acciones, se aprovecharon de la anexión de Texas. No nos quedó más que firmar el armisticio, o sea, firmar el acuerdo del Tratado de Guadalupe Hidalgo y perder todo lo que se menciona aquí, ¿no? Son todos estos territorios, ¿no? Que se menciona aquí, al final de cuentas México termina perdiendo todo esto, lo que es el Alta California, Santa Fe de Nuevo México, Arizona, California, Nevada, Utah, al final todo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, que representó el 55% de nuestro territorio, ¿no? Y no obstante, los Estados Unidos dicen, pues bueno, para que no te sientas mal, te voy a dar tres pagos pequeños y 15 millones, tres pagos que al final formaban 15 millones de dólares, ¿no? Para gastos de guerra y los daños que te generamos, ¿no? A tus connacionales en México, ¿no? Y al final de cuentas perdimos todo por la feroz ventaja del imperialismo de los estadounidenses, ¿no? Que al final el acuerdo se firma por ahí en Los Ángeles, donde ya perdimos todo el territorio con este acuerdo, este tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Y así termina este conflicto en 1848, ya habiendo terminado, habiendo perdido más de la mitad del territorio México, ¿no? Entonces ahí terminamos, compañeros. Dudas ya saben al foro, a mensajes o a mi correo. Nos vemos, compañeros, hasta luego.